Espérate un segundito que estoy teniendo un problema que con la compartición de pantalla. Bueno, ahí estamos. Ahora, ahí estamos. En silencio los micrófonos porque tenemos problemas de conexión para ese día. Así que por chat alguno que me diga si me está escuchando y ahí largamos la clase. Bien, perfecto. Nosotros habíamos visto en la clase pasada el diseño de filtro que es constante, pasa bajo y pasa alto. En la clase de hoy vamos a continuar con pasa banda y elimina banda y vamos a ver lo que es normalización. Los que entraron después de las 12 del mediodía, los que entraron después de las 12 del mediodía habrán visto que publiqué en estas dos cuestionarios sobre el tema filtro que es constante. La idea, esos dos cuestionarios van a estar hasta el 5 de octubre y la idea es que sirvan para práctica, porque ese tema va, o sea, el tema de filtro que es constante va a entrar en el parcial que tomaríamos el día 9, a ver un cachito, lo fue acá, 1 de octubre, aguanten un cacho, El 9 de octubre, viernes, dijo 9 de Francisco. octubre, viernes, habíamos dicho. Perfecto. Entonces, la idea fue largarlo hoy a los dos cuestionarios esos. Son sobre temas que estamos viendo, que estamos dictando, y le va a servir de práctica, le decía, para el parcial. Bueno, vamos a Profe, ver. profe, ¿podría habilitar la revisión de los anteriores Eh, para ¿Por qué repasar? tema? ¿Cómo? ¿Por qué tema sería la revisión? Para repasarlos. Ustedes tienen todo el material, se lo puedo habilitar, pero digamos, ustedes tienen todo el material. El anterior sería el de cuadripolos y el de, ¿cómo se llama Sí, esto? los de cuadripolos. Atenuadores y... Sí, sí, lo puedo habilitar, mi problema, pero ustedes todo el material teórico lo tienen ahí en PDF o sea, lo tienen escrito. Sí, bueno, No van a pero hacer, para... les comento que no van a hacer los mismos ejercicios, como dato, como No, dato. bueno, pero para ir más tranquilo de que eso lo recordamos bien. Bien, perfecto, Gracias. al pelo. Bueno, continuamos con lo nuestro entonces. Vamos a ver entonces filtro acá constante, ¿sí? Pasabanda, los datos que nos van a dar para el pasabanda son la pulsación de corte inferior y la pulsación de corte superior y la impedancia característica o la resistencia característica de ese filtro. A partir de ahí, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar la banda pasante de las curvas de K constante. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros, me voy a correr esto para que muchacho, si ustedes se acuerdan cuando nosotros veíamos el tema de los filtros pasa abajo, lo voy a volver para atrás. Pasa abajo, utilizábamos acá donde estoy señalando con el ratón, utilizábamos esta parte. Pasa altos, utilizábamos esta otra parte. El lado derecho para pasa abajo, lado izquierdo pasa alto. En el caso de los filtros pasa banda, vamos a tener que usar los dos lados de la gráfica. La pulsación de corte 1 va a corresponder
acá al lado izquierdo y la pulsación de corte 2 va a corresponder al lado derecho. Lo que hay que hacer luego es lo mismo que hicimos en pasa abajo y en pasa alto. Seleccionar el tipo de reactancia que va a ser ZK1 y la ZK2. Entonces, la ZK1 me debería dejar pasar una cierta banda de frecuencia. Acuérdense que la ZK1 es la que va en serie. Y la ZK2 se debería oponer al paso de la misma banda de frecuencia. Entonces, la ZK1 va a ser un circuito resonante serie, mientras que la ZK2, la que va en paralelo, va a ser un circuito resonante paralelo. A partir de ahí, de lo anterior, ¿no es cierto?, vamos a tener que se tiene que cumplir lo siguiente. La pulsación de resonancia de ese filtro va a estar dada por lo que es la fórmula de Thomson de los dos circuitos resonantes, el que va en serie, que es el ZK1, y el que va en paralelo, que es el ZK2. La pulsación de resonancia de las dos ramas, o la rama serie y la rama paralela del circuito, tiene que coincidir, tiene que tener el mismo valor. A partir de ahí, se tiene que cumplir que la media geométrica de las pulsaciones que definen el ancho de banda, o sea, la omega de corte 1 multiplicada por la omega de corte 2, las dos pulsaciones que definen el ancho de banda, la raíz cuadrada de eso, o sea, la media geométrica, tiene que ser igual a la pulsación de resonancia de cada uno de los circuitos resonantes que una forma del filtro. Y el ancho de banda del filtro va a ser la diferencia entre la omega de corte 2 y la omega de corte 1. Es decir, la distancia que hay entre las dos pulsaciones que justamente me van a definir el ancho de banda. Acá tenemos una historia en donde nosotros vamos a demostrar después que esto es cierto, que la pulsación de resonancia es la media geométrica de las dos pulsaciones que definen el ancho de banda. Hay una serie de formulitas que salen de los circuitos o los elementos que componen el filtro que los vamos a ir demostrando de a poquito. Entonces, acuérdense, vamos a demostrar en un momento dado de dónde sale esto que la pulsación de resonancia es la media geométrica y que en realidad se cumple en el filtro que estamos viendo. A partir de ahí, vamos a ver que la ZK1, o sea, el elemento que va en serie, va a ser igual a la reactancia del inductor más la reactancia del capacitor de forma transformada. Acá lo trabajamos de forma transformada para que sea más simple hacer las simplificaciones de después. Acá, ¿qué hacemos? En la segunda parte sacamos P por C1, factor común denominador. Eso hace que este P por C1, acá hay un errorcito, en el cual acá el P está al cuadrado. Al sacar común denominador, este P queda al cuadrado. Ya lo voy a corregir por ser fácil. Y recordando que omega 0 es 1 sobre la raíz de C1, C1 va a ser igual a 1 sobre omega 0 al cuadrado por L1. Si cambiamos P por J omega nos tiene que dar esto. Esto es lo que tienen ustedes en del PDF sobre este tema. Yo lo que hice ahora fue ampliarlo a esto. Falta en el PDF que tienen ustedes todo el desarrollo de cómo saltan desde acá hasta acá. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, si nosotros partimos de que omega 0 es 1 sobre la raíz de L1 C1, C1 es 1 sobre omega 0 al cuadrado por L1. Entonces, lo que vamos a hacer acá está corregido, tengo que corregir la escritura anterior. Les quedaba eso, ¿se acuerdan que faltó el cuadrado? A partir de ahí, si yo cambio C1 por 1 sobre omega al cuadrado L1, me va a quedar esto, que
acá me va a aparecer eso y eso, al cambiarse 1. Yo acá podría simplificar esto con esto, si a este 1 lo multiplico y lo divido con 1 sobre omega al cuadrado de 1, ¿sí? Me va a quedar eso. A partir de ahí, saco el L1 fuera de acá, lo saco afuera, me queda lo que se ve en la pantalla. Al PS lo voy a sacar como un denominador. Acá me va a quedar P al cuadrado más omega 0 al cuadrado. Y a continuación lo que voy a hacer es cambiar P por J omega, ¿sí? Y a partir de ahí, vamos a tener, vamos a tener eso. Es decir, el P este que está al cuadrado sería J omega al cuadrado, es menos omega al cuadrado, J omega al cuadrado completo es menos omega al cuadrado, y me parece que J omega acá en el denominador. Lo que voy a hacer a continuación es a la J esta pasarla acá arriba con signo negativo, ¿sí? Para que ZK1 me quede como impedancia. Acá está ese efecto, y lo que voy a hacer a continuación es a este signo menos, meterlo acá adentro, entonces esto me va a quedar positivo y esto me va a quedar negativo. Y esa es la expresión final de lo que sería la ZK1 acomodado de forma tal de que cuando nosotros hagamos el siguiente paso, o sea, nos habíamos quedado acá, ahí llegó eso, a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordando que del gráfico nosotros dijimos que la omega de corte 1 lo habíamos marcado en el menos J1 menos XK, y la omega de corte 2 lo habíamos marcado el más XK, el más 1. Entonces, a partir de ahí, vamos a obtener esa expresión. O sea, si ZK1 sobre 2R0 digo que es menos J1, vamos a estar hablando acá, estamos cambiando este omega generalizado por el omega de corte 1, si lo hago igual a menos J1, y estamos poniendo menos omega de corte 2 si estamos hablando de más J1. A continuación, lo que vamos a hacer es trabajar con estas dos, las que están a la derecha, y sacar algunas conclusiones. Entonces dijimos que vamos a trabajar con esas dos, las vamos a igualar a las dos, ¿sí? Acuérdense que una valía menos J1 y la otra más J1, eso es la razón por la cual a este le ponemos signo negativo, al otro le ponemos nada, signo positivo. Acá lo que vamos a hacer a continuación es simplificar las L1, que las tengo en los dos miembros, y simplificar los dos R0, que también los tengo en los dos miembros. A partir de ahí, lo que vamos a hacer, nos queda esa igualdad. Vamos a multiplicar este omega de corte 1 acá al numerador y este omega de corte 2 al numerador del otro miembro. Es decir, ese lo vamos a multiplicar ahí y al omega de corte 2 lo vamos a multiplicar ahí. Nos va a quedar esto, ¿sí? Fíjense, omega de corte 2 por omega de corte 1 al cuadrado más omega de corte 2 por el omega 0 al cuadrado, acá. En el otro miembro vamos a tener omega de corte 1 por omega de corte 2 al cuadrado y con signo negativo omega de corte 1 por omega 0 al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es lo que está multiplicado por omega 0 al cuadrado, tenerlo en un miembro,
y los otros elementos en el otro miembro. Es decir, a eso lo vamos a pasar para allá y a esto lo voy a traer para acá. De esa manera me queda todo lo que está multiplicado por omega 0 al cuadrado en este miembro y todo lo que es omega de corte 1 y omega de corte 2 en el otro miembro. Lo que vamos a hacer a continuación es sacar factor común omega 0 al cuadrado. Me va a quedar omega 0 por omega de corte 1 más omega de corte 2. Y si ustedes se fijan en estas dos, yo podría sacar omega de corte 1 por omega de corte 2 multiplicando a omega de corte 2 más omega de corte 1. Eso que está ahí. Eso me permite que yo pueda simplificar este omega de corte 1 más omega de corte 2 con este otro. Y de esa forma estoy demostrando que el omega 0 al cuadrado es la media geométrica de las dos pulsaciones que me definen el ancho banda. Que era la preguntita esa que teníamos ahí al principio cuando empezamos con el tema este de filtro pasabanda. Demostrado eso, lo que vamos a hacer es ZK1 lo ponemos con el signo negativo y acá le ponemos el omega de corte 1. Acuérdense que 3 filminas atrás habíamos llegado a eso. Acá, como omega 0 al cuadrado es igual al producto de omega de corte 1 por omega de corte 2, acuérdense que esta era la media geométrica, y que la raíz cuadrada la pasamos para el otro lado. ¿Sí? Reemplazo este omega 0 al cuadrado por lo que estoy diciendo, el producto, y a partir de ahí yo puedo simplificar las J. Acá voy a poder simplificar este omega de corte 1 con este que está acá y con uno de estos dos que están ahí. Y a partir de ahí encuentro el primer elemento de mi filtro pasabanda. L1 igual a 2R0 sobre el ancho banda. A continuación, acordándonos de que L1 sobre C2 es R0 al cuadrado, vamos a utilizar esto que hemos sacado acá para obtener el valor de C2. Entonces, de acá, C2 va a ser L1 sobre R0 al cuadrado, pase el L1 o como quieran, pase el C2 para allá y el R0 al cuadrado para acá. Reemplazo L1 por su valor, simplifico las R0 y me queda que C2 es igual a 2 sobre el ancho de banda por R0. Ya tenemos dos elementos de nuestro filtro. Luego, recordando que las pulsaciones de resonancia de los dos circuitos son iguales, nosotros conocemos el valor de L1 y de C2. Entonces, a partir de ahí, podemos sacar C1 y L2. Fijándonos acá en la primera parte de esto. C1 va a ser, lo paso para allá, va a ser igual a 1 sobre L1 por omega 0 al cuadrado. L1 lo reemplazo por su valor, ¿sí? El que sacamos en la filmina anterior. Y a partir de ahí, tenemos el valor de, vamos a poner acá, el valor de C1 va a ser ancho de banda sobre 2R0 omega 0 al cuadrado. Y al L2 con el mismo procedimiento cambiamos el valor de C2 y tenemos el valor de L2. A partir de ahí, la comprobación me dice que el ancho de banda va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de L1 por C2. Esa es la misma expresión que nosotros teníamos en los filtros pasa abajo. Entonces, ¿de dónde sale eso? Si nosotros hacemos el producto de L1 por C2, ¿sí? Me va a quedar eso. Acá voy a poder simplificar el R0 que está en el numerador con el R0 que está en el denominador. Y me va a quedar que eso es igual a 4 ancho de banda al cuadrado.
de espejo el ancho de banda y me da la expresión que era la propuesta para comprobación. Otra cosa que tenemos que saber es que en los filtros pasa banda, R0 al cuadrado es L1 sobre C2. Entonces puedo despejar C2 acá. Si ese C2 lo meto en esta expresión, ¿sí?, voy a encontrar otra forma de ver el ancho de banda. El ancho de banda puede ser igual que la formulita esta que teníamos en pasa abajo, o puede estar dado por 2R0 sobre L1. Esto va a ser importante cuando veamos la parte de transformación de frecuencia, porque vamos a usar esta expresión. O sea, tienen dos elementos para calcular el ancho de banda. A partir de ahí, nos habíamos quedado acá, ¿se acuerdan? Con el chiquito pensando. Vamos a tener el circuito y vamos a poder comprobarlo mediante MATLAB, electrónico Wrench o cualquier programa de simulación. Luego de eso, tenemos lo que son las curvas de reactancia de un filtro pasabanda de K constante. Acá, la ZK1 es esta curva que está en rojo. Esta es la curva de un circuito resonante serie, mientras que esto es la curva, lo que está en verde, de un circuito resonante paralelo multiplicado por 4. Acá, si ustedes se fijan en estas curvas, está con signo menos. Está dibujado así con signo menos, porque en realidad esto vendrían, esperen un cachito que voy a poner el puntero. Esto en realidad vendría esta curva así por acá abajo, y esta otra curva vendría por arriba. Espero que voy a poner entonces opciones de puntero, resaltado. Entonces, esta curva en realidad viene así, y esta curva en realidad viene así. ¿Estamos? Acá, a propósito, le hemos puesto signo menos, el signo menos ese, para que se crucen las dos curvas, y donde se cruzan me definen el ancho de banda. Fíjense que acá está el omega de corte 1 y acá está el omega de corte 2. Entre esas dos está lo que se llama la banda pasante del filtro pasabanda. Y a un valor que está definido, ojo que esto no es la mitad, esta es la media geométrica, o sea, la raíz cuadrada de omega de corte 1 por omega de corte 2, acá tengo la pulsación de resonancia. Vamos a borrar esto, será el puntero, borrar todo esto. Listo. Entonces voy a poner el puntero, opción de flecha, automático. Ahí está. En resumen, nuestro filtro pasabanda tiene esa configuración. La L1 sobre 2, o mejor dicho, la L1 está definida por esa expresión. Acuérdense que al valor que les dé L1 lo van a tener que dividir en 2 para ponerlo acá. El capacitor está definido por esta expresión, ancho de banda sobre 2R0 omega 0 al cuadrado. Acuérdense que este lo van a tener que multiplicar por 2. Y por otro lado, tenemos el valor de la L2 y el valor de la C2. Y como fórmulas de comprobación, este es el resumen, tenemos el ancho de banda, que va a ser igual a 2 sobre la raíz de L2 por C1, o 2R0 sobre L2, como habíamos definido hace un ratito. La otra comprobación que ustedes pueden hacer es la de la impedancia de carga, que va a ser la raíz cuadrada de L1 sobre C2 o la raíz cuadrada de L2 sobre C1. Acá, en estas dos expresiones, ustedes van a tener que tener en cuenta que L1 del valor que tienen acá en el circuito lo tienen que multiplicar por 2. Y en la segunda, que al C1 este, como está dos veces C1 en el circuito, lo van a tener que dividir en 2 para que les dé el valor de R0.
Acuérdense que, digamos, dentro de las cosas que van a aparecer en el parcial, vamos a tener tanto el diseño de un filtro, como, dado el filtro, o sea, imagínense, dado un filtro, cuáles son los datos de diseño, o sea, dado el filtro con todos los valores de los componentes, cuál es la pulsación de corte inferior, la de corte superior, el ancho de banda, cuánto vale el omega cero para cada circuito, o sea, planteado al revés. El otro elemento que van a tener ustedes de comprobación va a ser el omega cero, en donde estos circuitos resonantes tienen que tener el mismo valor. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver a continuación el diseño del filtro elimina banda. Nos van a dar los mismos datos que para el pasabanda, el omega corte 1, el omega corte 2 y el R0. Entonces, fíjense que en los cuatro filtros, eso lo van a comprobar ahora cuando hagamos el desarrollo de esto, en los cuatro filtros arrancamos de las curvas de atenuación y fase de los filtros acá constan. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? La omega de corte 1 va a estar de este lado, acuérdense que en el pasabanda, la omega de corte 1 era el menos 1 y la omega de corte 2 era el más 1. En el elimina banda, vamos a tener que la omega de corte 1 va a valer más 1 y la omega de corte 2 va a valer menos 1. En realidad, lo que estamos haciendo es a esta gráfica verla invertida, o sea, lo que está a la derecha pasa a la izquierda y viceversa. Veríamos esto, ¿estamos? Eso sería esto. A partir de ahí tenemos que definir qué es lo que va a hacer, o sea, qué componente va a llevar ZK1 y ZK2. Para que sea elimina banda, la ZK1 se debe oponer al paso de una banda de frecuencia, mientras que la ZK2, como está en paralelo, me tiene que permitir pasar esa banda de frecuencia, que es la que quiero eliminar. A partir de ahí, la ZK1 va a ser un circuito resonante paralelo o antirresonante, mientras que la ZK2 va a ser un circuito resonante. Esperen un segundo. Con esos datos, ZK1 antirresonante, ZK2 resonante, se debe cumplir que la omega 0 es la fórmula de Thomson para los dos circuitos resonantes, ¿sí? Y que omega 0 es la raíz cuadrada o la media geométrica de omega de corte 1 por omega de corte 2, y el ancho de banda, igual que antes, es la diferencia entre la pulsación superior y la inferior. Acá también vamos a comprobar esto, que en este conjunto de circuitos también se produce el mismo efecto de que es la media geométrica de la pulsación de resonancia. Antes de llegar a eso, vamos a decir que la ZK1 es un circuito antirresonante, o sea, un resonante paralelo, le quedaría PL1, o sea, el producto dividido en la suma de los dos elementos en forma transformada. Y vamos a reemplazar acá, ¿qué cosa? El L1, esperen que me estoy quedando sin batería, el L1 lo vamos a reemplazar y lo vamos a meter acá y ahí. Y nos va a dar como resultado esto que tenemos acá abajo. Eso tampoco está en el PDF que ustedes tendrían, porque es, digamos, este tema yo lo dictaba en clase, entonces se suponía que ustedes en clase tomaban apuntes sobre el desarrollo. Bueno, acá lo tuve que hacer todo de vuelta. Entonces, para llegar a eso, ¿de dónde partimos? Partimos del paralelo. El paralelo es el producto sobre la suma. Cambiamos
cambiamos L1 por 1 sobre omega 0 al cuadrado por C1, fíjense que me queda todo en función de C1. A partir de ahí, a esta P la pasamos multiplicando acá abajo y este omega 0 al cuadrado por C1 lo pasamos acá arriba y voy a poder simplificar esto con eso. Y me va a quedar lo que está ahí al lado. Entonces, vamos a simplificar acá los 2C1, eso que tenemos. A este 1 sobre PC1 lo vamos a pasar abajo, en la próxima. A este P al cuadrado saco como un denominador y me queda esto. En la próxima voy a hacer la simplificación entre esta P y este cuadrado que tengo ahí. Y me va a quedar eso. A partir de ahí, recién ahí hago el cambio de P por J omega, porque me evite, al tenerlo ya acomodadito de esta manera, me evite de estar jugando con la J en numerador y denominador y posibilidad de meter errores con los signos, multiplicar y todo eso. Entonces, conviene llevarlo así en forma transformada, como hemos hecho nosotros, y a partir de ahí cambiar P por J omega y operar. El P al cuadrado cuando cambio por J omega al cuadrado es menos omega, y esta P es ese J omega. Lo que vamos a hacer a continuación es esta J pasarla acá arriba, al lado de C1, y me va a quedar eso. Este signo menos que tengo acá, lo voy a meter acá adentro, y me va a quedar positivo el omega y negativo el omega 0, que es lo que tenemos ahí abajo. De esa manera llegamos a la expresión esa, ¿sí? Ustedes las tienen ahí en los PDF y no está hecho el desarrollo. Luego de eso, fíjense que acá es lo mismo que habíamos hecho en el pasabanda, únicamente que ahora tenemos el positivo arriba y el negativo, o sea, el positivo para omega de corte 1 y el negativo para omega de corte 2. Eso va a hacer que yo tenga esta expresión, o sea, es la formulita de arriba, lo que vale ZK1 sobre 2R0, en función de la pulsación de corte inferior y el omega 0, y para el omega de corte 2, tenemos esta misma expresión, únicamente que una es negativa y la otra es positiva, ¿sí? A partir de ahí vamos a trabajar con esto como hicimos en el caso del pasabanda. Ustedes fíjense que estamos haciendo los mismos pasos para los dos filtros, pasabanda y eliminabanda. Los pasos son exactamente igual teniendo en cuenta, digamos, las condiciones de cada uno. Entonces, a partir de ahí tenemos esto. Vamos a trabajar con estos dos elementos donde uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo, ¿sí? Acá vamos a hacer un cambio después. Ustedes han visto que está negativo este. Cuando simplifico los JC1 y los 2R0, me queda únicamente lo que está dentro de los paréntesis. Y lo que vamos a hacer para llevarlo a la misma condición que el filtro pasabanda, es este signo menos, pasarlo para este otro miembro. ¿Sí? A partir de ahí, hacemos el producto de esto por esto y esto por esto otro, como habíamos hecho antes, y me va a quedar esa expresión. Acabo. Profe, una pregunta. Escucho. Bueno, ya pasó de Filmina, pero en la Filmina anterior que usted mostró la No, fórmula... puedo volver. Dígame qué. En la Filmina anterior cuando puso ZK1, ¿esa es la fórmula que usa después para hacer el gráfico? ZK1 y ZK2, sí, exactamente.
Ah, bien, gracias. O sea, digamos, el ZK1, en el caso del pasabanda, era el J omega L1 más 1 sobre J omega C1, o sea, el circuito serie. Y acá, en el elimina banda, va a ser el paralelo de L1 de L1 y C1. Y perdón, el ZK2 sería, en el caso del elimina banda, el serie de L2 y C2, multiplicado por 4, para que cuando sean iguales se formen las dos frecuencias que determinen el ancho banda. Ya lo explico eso. Ok, gracias. Bueno. Bien, vamos a volver un cachito para atrás. Voy a volver a ver. Espérame un cacho. Acá. Esta expresión de ZK1, positivo o negativo, ¿sí? En definitiva lo que me está dando son cuánto va a valer la ZK1 cuando omega sea igual a omega C1. Esta sería la fórmula general, la que está en verde. Sería la fórmula general la que está en verde. Cuando omega vale omega de corte 1, el XK es J1, y cuando vale omega de corte 2, el XK es menos J1. A esto, cuando yo le doy los valores con el omega generalizado, yo puedo graficar el ZK1 y después el ZK2 para hacer la gráfica de reactancia tal como la que le había mostrado ahí en el caso del pasabanda. Acá es exactamente igual. Bueno, nosotros vamos a trabajar con estas dos expresiones, y a partir de ahí estamos con lo que habíamos pensado. Igualo esas dos, una va a ser positiva y la otra negativa. Simplifico los JC1, simplifico los 2R0 y me queda eso. Para que me dé lo mismo que me dio el pasabanda, lo que voy a hacer es este signo menos pasarlo al otro miembro. ¿Sí? Voy a hacer eso. A partir de ahí voy a hacer el producto de esto por eso y esto por esto. Y me va a quedar lo que tenemos ahí. A continuación, esto me da exactamente igual que el del pasabanda por el hecho de haber hecho el cambio de signo este que les decía ahí. Por eso lo hice así. Lo que voy a hacer a continuación es a esto que es omega C1 por omega C2 al cuadrado, pasarlo al otro miembro, y de acá traerme el omega 0 al cuadrado por omega C2. Ese va a pasar para allá y este va a pasar para acá. Me van a quedar chanchito de este lado y ternerito de este otro. Saco factor común el omega 0 al cuadrado, ¿sí? Y saco factor común acá, omega de corte 1 por omega de corte 2 por la suma de los dos. Voy a simplificar eso y me va a quedar que el omega 0 es la media geométrica, acá también, de las dos pulsaciones que definen el ancho banda. Con eso, si nosotros operamos, tendríamos que la Z1K sobre 2R0 es esta expresión con la que hemos venido trabajando. Lo que vamos a hacer a continuación es cambiar este omega 0 al cuadrado por omega de corte 1 por omega de corte 2. ¿Sí? Vamos a pasar primero. Este omega de corte 1 lo voy a pasar dividiendo acá abajo. ¿Eh? Y va a quedar dividido ahí también. Va a quedar eso. A continuación, este omega 0 al cuadrado lo vamos a cambiar
por omega de corte 1 por omega de corte 2. Y me va a quedar eso que se ve ahí. Acá voy a poder simplificar este omega de corte 1 con ese omega de corte 1 y con este del cuadrado. ¿Sí? Entonces me va a quedar, este lo voy a poner más al medio acá cuando continuemos. Este que está ahí, ¿qué es lo que hice? Lo acomodé un poquito para que me quedara esto. A ese signo menos lo voy a meter acá adentro. Voy a simplificar las jotas en este paso. Y de acá yo puedo despejar que C1, o sea, esto es donde si despejo C1, perdón, antes de eso, esto es el ancho de banda. C1 lo paso para el otro miembro y me va a quedar que es igual a 1 sobre 2R0 por el ancho de banda. Y eso ya es un elemento del circuito. Luego de eso, vamos, sabiendo que L2 sobre C1 es R0 al cuadrado, despejo el valor de L2. Se van a simplificar acá los R0. Despejo el valor de L2, perdón, y eso es otro elemento del circuito. Tenemos C1 y L2. Igual que antes, como la pulsación al cuadrado es igual a 1 sobre la raíz de L1 por C1 y es igual a la L2 por C2, 1 sobre L2 C2, utilizamos eso. Nosotros estamos conociendo en este momento el C1 y L2. Entonces despejamos L1 y vamos a despejar a continuación el C2. Y de esa forma tenemos los 4 elementos del circuito. Como comprobación, el ancho de banda va a ser 1 sobre 2 raíz de L2 por C1. Esta expresión es idéntica a la que habíamos utilizado en el filtro pasa alto. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Con los valores de C1 y L2 hacemos el producto, nos va a quedar eso. Simplifico los R0. Me va a quedar L2 por C1 sobre 1 sobre 4 ancho de banda al cuadrado. De ahí despejo que el ancho de banda es 1 sobre 2 raíz de L2 por C1. Exactamente igual que en el pasa alto. Pero también lo puedo asociar con el R0 como hicimos en el pasa banda. Y me va a quedar que al reemplazar el L2 ahí, el ancho de banda también es igual a 1 sobre 2R0 por C1. ¿Estamos? Estamos entonces ahí. A partir de ahí tenemos el circuito y podemos comprobarlo por simulación con cualquiera de los programas que haya dado vuelta o armarlo y probarlo con generador y osciloscopio. A continuación lo que vamos a ver va a ser la curva de reactancia de este filtro, en donde se me invirtió lo que antes era ZK2, 4ZK2 en el pasabanda, acá es ZK1. Acuérdense que el 4ZK2 era el circuito paralelo. En el divina banda es el circuito serie. A partir de ahí vemos que donde se juntan las dos curvas, acá también está dibujada negativa la 4ZK2, para que donde se juntan las dos curvas me dé las dos frecuencias que delimitan el ancho de banda. La media geométrica de esas dos es el omega 0 al cuadrado. Como resumen de esto que acabamos de ver, tenemos nuestro circuito. La
la expresión de L1, acuérdense que a este valor de L1 ustedes tienen que dividirlo en 2 para ponerlo en el circuito. La expresión del capacitor C1, al cual lo van a tener que dividir en 2. Acuérdense que estos elementos que están en serie son ZK1 sobre 2 en el circuito. El valor de L2, el valor de C2, y para comprobación o para, si a mí me dan el circuito con todos los valores de los componentes y me piden determinar el ancho de banda, la impedancia característica y la pulsación de resonancia de cada uno de los circuitos, ustedes tendrían esas expresiones que aparecen ahí abajo. Bien. Preguntas sobre este tema antes que pasemos al siguiente. Les voy a habilitar. Tienen todos para habilitar los micrófonos y los que no tengan el micrófono por chat para hacer preguntas. Yo tengo, profe, dos preguntas. La primera sería en las gráficas que mostró ZK1 y ZK2. Si se graficasen la suma de ambas, bueno, en realidad sería ZK1 más 4 veces ZK2, en los cruces por cero se verían las frecuencias de corte y en la singularidad estaría omega 0, ¿verdad? No, el omega 0, como eso está hecho en forma, el omega 0 es donde el omega 0, ustedes lo verían en donde el circuito resonante serie pasa por 0 ohm y el circuito resonante paralelo es infinito. La gráfica esa que ustedes acaban de ver está hecho para una pulsación de resonancia de un radial. Si ustedes Sería lo mismo que tuviesen lo normalizado. llevan a cualquier valor, ese cruce por 0 ohm si ustedes representaran una pulsación cualquiera de un circuito, digamos, de un filtro real, eso ocurriría en omega 0 para el circuito resonante serie y para el circuito resonante paralelo. Bien, y mi No, otra Pedro pregunta Bozano, es, el parcial va a entrar hasta lo que estamos viendo hoy. Sí. he visto, me he cruzado bastante seguido, sobre todo filtros de banda bastante estrecha, que en lugar de trabajar con las pulsaciones o frecuencias de corte, se trabaja con la frecuencia central y con el Q, el factor de calidad o factor de selectividad. En el caso de los filtros de K constante, no, el Q no, porque en el caso del Q usted afectaría lo que es el ancho de banda. O sea, el Q está directamente relacionado, cuanto más estrecho es el ancho de banda, el Q es más elevado. Acá no se trabaja con el Q, porque es otro concepto, se trabaja con digamos, si usted quisiera hacerlo por el Q se puede hacer, pero no tiene sentido porque el concepto es completamente distinto. Lo puede hacer tan angostito como usted quiere y con el Q tan alto como usted quiere, pero digamos, no, en el caso de estos filtros con el Q prácticamente no se trabaja. En el caso de los límites de banda, los seguros los debemos dividir en dos. Digamos, si ustedes se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada de pasa bajo y pasa altos. El elemento que va en serie es sí, don Bustamante, acabo de decir justamente de que, como esto yo lo daba en clase, les voy a subir PowerPoint para que lo tengan. Pero, digo, parte de la historia es que ustedes vean cómo se llega de un punto a otro. O sea, el desarrollo yo lo daba en clase en la pizarra, entonces por eso lo estoy haciendo para que lo vean ustedes acá. Volviendo al tema de la pregunta.
Cuando nosotros veíamos el pase bajo, el pase alto, el ZK1 que va en el circuito, y lo mismo ocurre con el pase adelante y el elimina adelante. El ZK1 que va en el circuito es ZK1 sobre 2. Entonces, los inductores es la mitad del calculado y los capacitores, los inductores es la mitad del calculado por la formulita teórica, esa que hemos sacado, y los capacitores hay que multiplicarlo por 2. Eso me va a representar en cualquiera de los 4 filtros ZK1 sobre 2. Lo que tengo que tener en cuenta es que cuando a mí me dan el circuito, y yo voy a hacer las comprobaciones del ancho de banda, de las pulsaciones de corte, de la impedancia característica, que lo que está en el circuito está dividido en 2 o multiplicado por 2. Y las expresiones que yo tengo de ancho de banda de R0 es directamente el valor de L1 y de C1, o sea, a los L1 los tengo que multiplicar por 2 y a los C1 los tengo que dividir por 2 para que me dé el valor correcto. ¿Estamos? Bueno, voy a ir preparando mientras ustedes si tienen alguna pregunta, yo voy a salir de acá y vamos a poner el otro PowerPoint. Bien. A continuación se puede armar filtro pasabajo, elimina banda, favorito, encaja, filtro pasalto y pasabajo. Sí, sí se puede. Lo único que por ahí habría que ver el tema de del comportamiento, o sea, si lo hacen, definir el ancho de banda, habría que reverlo un poco. Los componentes, la cantidad de componentes va a ser la misma, entonces por ahí no sé si tiene sentido renegar. Va a funcionar como un pasabanda, un elimina banda, pero el tema de, al estar en cascada, determinar bien la frecuencia de corte y todo eso, habría que estudiarlo un poquito. Bueno, espérenme un segundito, ahí vengo. Bueno, el tema que sigue a continuación es normalización y transformación de frecuencia. Ustedes de esto también tienen un PDF que fue publicado en esta semana. En el tema de normalización, lo que se trata de hacer un escalado, es decir, dado los componentes de un circuito, que puede ser de valores complejos, llevarlo a un circuito normalizado en el cual nosotros vamos a tener el mismo circuito con otros valores en los cuales el comportamiento va a ser exactamente equivalente de uno y otro. Esto nos permite trabajar con prototipos
y con cantidad o números más cómodo de manipular. Y podemos derivar infinitos casos diferentes del circuito en cuestión, a partir del tema de la normalización. Nosotros hablamos de normalización, cuando el escalado del circuito se realiza de forma tal que el nivel de impedancia resultante sea de un ohm y la frecuencia resultante sea de un radian por segundo. Entonces, lo que vamos a hacer como notación es la frecuencia y los circuitos o los elementos normalizados van a ser omega n, Ln, en el caso del inductor, Cn, en el caso del capacitor, Rn y en general Zn para la impedancia normalizada. Veamos el primer caso de escalado en impedancia. Si yo tomo una determinada impedancia y la multiplico por un factor de escala, voy a obtener otra impedancia. ¿Qué va a ocurrir con los resistores? El resistor va a ser el valor de la resistencia original multiplicado por ese factor de escala. En el caso del inductor va a ocurrir lo mismo, y en el caso del capacitor va a ocurrir exactamente lo mismo. El elemento, en el caso del inductor y del capacitor, el inductor nuevo me va a quedar el producto de ese factor de escala por L1, mientras que en el capacitor me va a quedar dividido. Acuérdense que el inductor, la reactancia transformada va multiplicado, es S por L2, mientras que en el capacitor es la inversa, o sea, mientras esto se comporta igual que un resistor, esto se comportaría el capacitor igual que una conducta, al revés. En el caso de el escalado de frecuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a una pulsación omega por S1 o omega normalizada, la vamos a llamar A. A partir de ahí, ese factor de escala de frecuencia no me va a afectar al resistor, pero sí me va a afectar al inductor y al capacitor. En ambos casos, cuando ese valor A va a ser inversamente proporcional a lo que es el nuevo inductor o el nuevo capacitor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si para un inductor yo tengo una determinada frecuencia, para otro inductor, como esa frecuencia va a ir dividiendo, va a darme un valor menor tanto de inductancia como de capacidad. Otra forma de verlo a esto, bueno, acá estaríamos haciendo la normalización por los dos escalados, o sea, el de amplitud, que es B, y el de frecuencia, que es A. En el caso del resistor, el A no aparece porque el resistor no está involucrado con el tema de la frecuencia. Y en el caso del inductor me quedaría multiplicado por B y dividido por A partir del normalizado. Y en el caso del capacitor me quedaría el capacitor normalizado dividido A por B. Otra forma de verlo a esto es a partir de una impedancia normalizada. Si esa impedancia normalizada, yo a ambos miembros los multiplico por 1 sobre R0 o los divido por R0, que es lo mismo, me quedaría esto, ¿sí? O sea, primer miembro dividido R0 y todos los elementos divididos R0. Si a eso le agrego multiplicar y dividir por una omega 0, una pulsación determinada, tanto al inductor como al capacitor, en el resistor no tiene influencia eso, yo puedo hacer el tema de la normalización a partir de R sobre R0
lo llamo resistencia normalizada. L por omega 0 sobre R0 lo llamo inductancia normalizada. 1 sobre C omega 0 R0, o mejor dicho, C por omega 0 R0 lo llamo capacidad normalizada, y a S sobre omega 0 lo llamo frecuencia de Laplace, o frecuencia transformada normalizada. Eso hace que yo pueda escribir esta expresión de la siguiente manera, ¿sí? La impedancia normalizada es la resistencia normalizada más la inductancia normalizada por el operador de Laplace normalizado, más 1 sobre el capacitor normalizado por la frecuencia, el operador de Laplace normalizado. Eso sería la R normalizada, la L normalizada, la C normalizada y el operador de Laplace normalizado. Por eso, para obtener el valor de la resistencia a partir de un valor normalizado, lo tengo que multiplicar por R0. En el caso del inductor, lo tengo, la nueva inductancia va a ser la normalizada por R0 sobre omega 0, y en el capacitor va a ser la C normalizada sobre omega 0 R0. Fíjense que estas expresiones son exactamente iguales a lo que dijimos en la primera parte, que era la otra forma de ver el tema de normalización, donde decíamos que B era R0, donde la R normalizada valía 1, y que A era la pulsación de corte o el ancho de banda, donde la pulsación normalizada valía 1. Es decir, si yo reemplazo R0 por B, me queda eso. Acá R0 y la pulsación o el ancho de banda, de acuerdo a que esto sea, digamos, pasa bajo, alto, o elimina banda, pasa banda. Y acá me queda C normalizado dividido A por B. Lo damos de las dos formas, porque en el apunte de Nicasio, que el ingeniero Nicasio hizo un apunte ya hace una barra de años, en la cual lo trabajaba con A y B. Entonces, para mantener compatibilidad con eso, lo estamos dando de las dos formas, para que ustedes se acuerden que B es la R0 y que A es la pulsación de corte o el ancho de banda. A partir de ahí, nosotros tenemos los filtros normalizados, donde si nosotros decimos que la resistencia de carga es 1 ohm y la pulsación de corte es de 1 radian por segundo, estos son los valores que va a tener un filtro pasa bajos. Acuérdense que en el caso de la L1 valía 2R0 sobre la pulsación de corte. Entonces, sería 2 por 1 dividido 1, me quedaría 2. Como tengo que poner la mitad, esa es la razón por la cual es un R. Y en el caso del capacitor, era 2 dividido R0 dividido omega de corte, y esa es la razón por la cual me queda 2 faradios. En el caso del pasa altos, tengo que ese es el circuito normalizado. Acá, si ustedes se acuerdan de las expresiones para el cálculo de pasa alto, esa es la razón por la cual acá sale un faradio y acá sale medio hercio. Y en el caso del pasa banda tenemos eso, y en el caso del elimina banda tenemos esto. Esos son los filtros normalizados. ¿Qué es lo que puedo hacer yo a partir de los filtros normalizados? Teniendo el pasa bajo, el pasa alto, el pasa banda o el elimina banda, yo puedo llevarlo esto a cualquier valor de frecuencia y a cualquier valor de impedancia, debido a que estamos usando lo que se llama normalización. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el cual se nos pide un filtro por una pulsación de corte de 2500 Hz y una
impedancia característica de 300 ohmios. Este sería el circuito del filtro normalizado. Se nos va a cortar en 10 minutos, pero continúo para terminar el tema. Este sería el filtro normalizado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? B, el término B va a valer 300 ohmios, que es el dato que me da, y el término A, que es la pulsación de corte. Acuérdense que tenemos que trabajar en pulsación, acá nos están dando frecuencia, lo tengo que multiplicar por 2pi, o sea, B vale 300 y A va a valer 15.708 radianes sobre segundo. Aplico al 1 hercio este, lo multiplico por 300 y lo divido por 15.708 y me da 19,09 milihercios. Este capacitor sería 2 dividido 300 y dividido 15.708, es lo que está acá, y me da 424,41 nanos. ¿Sí? El circuito lleva directamente estos valores. ¿Por qué? Cuando yo estoy trabajando con el normalizado, la ZK1 ya está dividida en 2, o sea, al valor que me da de aplicar la desnormalización, o sea, multiplicar por B y dividir por A en el caso del inductor, o dividir por A y B en el caso del capacitor, acá en el caso del inductor nosotros ya estamos trabajando con ZK1 sobre 2, entonces el valor que me da acá directamente va al circuito. Como comprobación, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos que la pulsación de corte en el paso abajo tiene que ser 2 sobre la raíz de L1 por C2, o sea, a este valor lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? Y este valor queda como está. Fíjense lo que estamos haciendo acá, el valor del inductor por 2, por el valor del capacitor, y me da 15.708. Y la otra comprobación que puedo hacer es, la impedancia característica. Es L1 dividido C2, pero acá estoy tomando el valor del circuito, que son 19,09, lo tengo que multiplicar por 2, lo divido por el capacitor y me da los 300 ohms. Bien. Vamos a ver un ejemplo de un elimina banda. Obtener un filtro elimina banda de K constante con una impedancia característica de 50 ohmios, una frecuencia 159, F1 159 y F2 477. A partir de un normalizado, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es decir que B vale 50 y que A, que es el ancho de banda, tiene que ser la frecuencia 2 menos la 1 multiplicado por 2pi. Acuérdense que el ancho de banda lo estamos midiendo en radianes por segundo, eso me da 2000. Determinar los valores de la de corte 1 y la de corte 2 porque me va a hacer falta después. Tengo que multiplicar las dos frecuencias por 2pi. Sacar la omega 0, que es la raíz de la omega de corte 1 por la omega de corte 2. Eso me da este valorcito de 1732. Y como a mí me va a hacer falta el cuadrado, directamente hago el producto, o sea, sin sacarle la raíz, o hago esto al cuadrado, me da 3 millones de radianes por segundo al cuadrado, la omega 0 al cuadrado. Si ustedes se acuerdan, nosotros en algún momento dijimos que la omega 0 al cuadrado era omega 0 al cuadrado dividido el ancho de banda al cuadrado. Entonces, eso me da 0,75, ese omega 0 al cuadrado. ¿Para qué me va a servir eso? Cuando yo tenga que calcular los capacitores, estos y este inductor, ¿sí? Yo voy a tener que usar ese valor de omega 0 al cuadrado, que es el que aparece acá y aparece ahí. Hago los cálculos. Estos son los datos. Estos son los elementos calculados, los que están acá abajo. Y a partir de ahí, simplemente, si tengo un inductor, este inductor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por B y dividirlo por A. O sea, multiplicarlo por 50 dividido por 2000, que era el ancho de banda, me da 25 miliamperes. En esto, tengo que tener en cuenta que
Esto valdría 1 sobre omega 0n al cuadrado, que es el 0,75, ese que calculamos hace un ratito. Entonces, es 0,75 dividido A y B, o sea, dividido 2000 multiplicado por 50. En el caso de este también va, esto sería 0,5 sobre omega 0n al cuadrado, o sea, es 0,5 dividido el punto 75 que vale el omega 0n al cuadrado, multiplicado por B, que sería la impedancia característica, y dividido 2000, que es el ancho de banda. Y me da 0,166. A partir de acá, si yo tuviera este circuito, lo más importante es recordar y comprobar. O sea, una vez sacados los circuitos, acuérdense que ustedes tienen todos los elementos de comprobación. ¿Cómo voy a comprobar ese pasabanda? En primer lugar, el ancho de banda es 2 raíz de L1 por C2. La R0 es la raíz de L1 sobre C2 o L2 sobre C1. Y la omega 0 de la pulsación de resonancia de todos los circuitos resonantes tiene que ser igual. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver ahora lo que es transformación de frecuencia. Nos quedan 2 minutos y medio, nos conectamos de vuelta para terminar el tema. Transformación de frecuencia. Para la transformación de frecuencia, lo que vamos a utilizar nosotros es la expresión esta, que es la primera que vimos cuando nosotros empezamos con el tema de, o sea, de acá era de donde arrancamos viendo los filtros de K constante. ¿Se acuerdan que ZK1 por ZK2 era R0 al cuadrado? Bueno, si yo de esto que es el XK, aplico eso que es R0 al cuadrado igual a ZK1 por ZK2, me dan estas dos expresiones. Nosotros vamos a trabajar con esta. En los filtros pasa abajo, yo voy a tener que ZK1 es este elemento que es J omega L1. ¿Sí? Acomodo un poco la historia acá, este L1 lo paso abajo, y me queda eso, que si ustedes se acuerdan, a eso, si yo hago un par de cambios, espere que pase muy rápido, si al R0 este lo cambio por L1 sobre C2, ¿sí? Lo meto acá a raíz de L1 sobre C2, lo que puedo hacer es obtener esto, en donde, al hacer ese cambio, me queda acá abajo la pulsación de corte. La pulsación de corte de filtro pasa abajo. Entonces, lo que voy a determinar acá es que el XK, que es igual a JXK módulo en el pasa abajo, es igual a J omega sobre la omega de corte. A este J omega sobre la omega de corte lo voy a llamar S como operador de Laplace. ¿Sí? Después van a ver para qué nos sirve. O sea, estábamos con esta expresión en donde al R0 lo vamos a cambiar por raíz de L1 sobre C2. ¿Sí? De forma tal, al hacer ese cambio de R0 por raíz de L1 sobre C2, acomodo este L1 lo meto al cuadrado acá y me va a quedar esta expresión. Eso va a hacer que yo tenga acá en el denominador la pulsación de corte de un filtro pasa bajos. ¿Sí? Entonces, lo que hemos logrado con esto es definir que el XK del pasa abajo, que es igual a JXK módulo del pasa abajo, es el cociente entre J omega
y la pulsación de corte. Esto lo que me estaría dando es una relación en donde este S me está representando el comportamiento del filtro pasabajo. Acá, en esta expresión también se puede mostrar algo que nosotros lo dijimos, pero no lo demostramos hasta ahora, que es que XK, que es JXK módulo, es pulsación normalizada. Pues fíjense que tenemos omega sobre omega de corte. ¿Estamos? Vamos a demostrar que en todos los filtros, acá hemos hecho nada más que el pasabajo, en todos los filtros, XK es pulsación normalizada. Puedo hacer la relación entre la pulsación a la cual nosotros queremos, digamos, la relación entre la pulsación que nosotros vamos a hacer variar en nuestro circuito y la pulsación de corte de ese circuito de filtro. A partir de ahí, vamos a ver qué pasa con los filtros pasaltos. En un pasalto vamos a tener que nuestra ZK1 es un capacitor, ¿sí? Entonces me va a quedar ZK1, 1 sobre J omega C1. Acomodo un poquito esta historia. Fíjense que acá la J la pasé al numerador, por esa razón me queda negativo, ¿sí? Acá vuelvo a cambiar el R0 por L2 sobre C1, acuérdense que esa era la relación en los pasaltos, y al hacer ese cambio, voy a ver que eso me está representando la pulsación, la pulsación de corte de un filtro pasalto. Lo vamos a reemplazar ahí, y vamos a tener que el XK para un filtro pasalto, que es menos JXK, ¿se acuerdan que estábamos del lado izquierdo de las curvas de atenuación y fase? Si yo a esto lo acomodo de otra forma pasándolo abajo, o sea, este omega lo paso dividiendo acá, y a este J lo paso acá abajo con signo positivo, si ustedes se fijan, lo que estoy marcando acá con el ratón es la inversa de lo que teníamos en el filtro pasa bajos. Entonces, mientras el pasa bajo el XK valía S, acá vale 1 sobre S. Veamos qué es lo que pasa con el filtro pasabanda. En el pasabanda, el ZK1 es J omega L1 más 1 sobre J omega C1, o sea, el circuito este resonante serie. Fíjense que todos los filtros están haciendo lo mismo. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Cambiar este R0 y sacar el L1 este, acomodarlo de alguna manera para llegar a una expresión donde tenga pulsación dividido pulsación. Entonces, sabiendo que omega 0 al cuadrado es 1 sobre L1 por C1, voy a reemplazar ese 1 sobre C1 acá por omega 0 al cuadrado por L1. Lo que está ahí. Voy a sacar los L1 estos afuera. Al sacar los L1 eso afuera me queda esta expresión en la cual al L1 lo voy a meter acá abajo, y si ustedes se acuerdan de lo que dijimos hace un ratito, 2R0 sobre L1 era el ancho de banda. Entonces voy a poner el ancho de banda ahí abajo. Pongo el ancho de banda ahí abajo y ahora lo voy a meter acá en ese denominador y en este denominador. ¿Estamos? Vamos a la siguiente filmina. Acuérdense de esto. Va a estar escrito, pero lo mismo tenganlo en cuenta. Esto es lo que estaríamos haciendo, perdón. Eso. Entonces lo que voy a hacer a continuación es multiplicar y dividir acá el numerador
por el ancho de banda acá abajo, de forma tal que me va a quedar eso. A partir de ahí, lo que voy a hacer es darle nombres a estas cosas. Y la siguiente, primero voy a meter la J esta J la voy a meter acá, como está, pero en este otro término, en lugar de ponerla acá con signo negativo, la voy a poner acá abajo. Si la pongo acá abajo, ese signo menos se me va a hacer más. Si la pongo abajo, eso se me hace más. A partir de ahí me queda eso. Y a partir de acá vamos a llamar omega 0n al cuadrado a la pulsación al cuadrado sobre el ancho de banda al cuadrado de ese término, y ese a j omega sobre ancho de banda. ¿Se acuerdan que en el pasabajo, que fue el primero que vimos, a j omega sobre omega el corte le llamábamos s? Estamos haciendo exactamente lo mismo. Como en el filtro pasabanda nosotros no hablamos de una pulsación de corte, sino del ancho de banda, a este término le vamos a llamar s. Es decir, omega 0 al cuadrado sobre el ancho de banda al cuadrado lo llamamos omega 0n al cuadrado, y a s igual a j omega sobre el ancho de banda lo llamamos s. A partir de ahí me queda que el xk para los filtros pasabanda es esta expresión que tenemos ahí. Fíjense la diferencia que hay con el filtro pasabajo. El filtro pasabajo era simplemente s. Acá es s más omega 0n al cuadrado sobre s. Vamos a ver qué pasa con el elimina banda. Del elimina banda, el ZK1 es el paralelo de L1 y C1. Acá vamos a desarrollar el paralelo